Santísima Trinidad, además de fiesta de nostalgia. Iglesia de Dios, nos reflexionamos aquí también tocando el misterio el misterio de Santísima Trinidad, Tata, Yo y Espíritu Santo. Nos adquiere de un solo Dios, de nuestra iglesia un solo Dios, tres entes. De nuestra iglesia Tata, a Dios, nuestra iglesia Yo, Jesucristo, a Dios, y nuestra iglesia Espíritu Santo, a Dios. Pero no mata el esposo. Tata mata yo mata Tata mata el Espíritu Santo. Y ese es el misterio de nosotros. Sobre la lógica de los mentes, tres genes distintos. Pero de Dios no tres, está por un solo Dios. Un solo Dios, tres personas bien. Y segunda parte del misterio de nosotros. Nos por comprender algo del misterio grande. No nos por comprender completamente. Sobre Dios a Dios. Y no nos por comprender completamente lo que Dios está. Solamente lo que Dios está revelando, lo que Dios está mostrando de su divinidad. Cuando dimos la enseñanza a Nazaret por Jesús había hecho ahora una bautizar en el nombre de Tata, Yo y Espíritu Santo. Ahora mismo nosotros de una católica, de una comunidad por nombre de Tata, Yo y Espíritu Santo. Ahora no está bendicionalmente, ahora no está así significada, no está así nombre de Tata, Yo y Espíritu Santo. Nuestra proclamada divinidad de entero, nuestra distinta quiere Dios Tata y de Jesucristo, su único Yo, no Señor. Nuestra distinta quiere Espíritu Santo. Él nos está proclamando los fe de tres personas de Dios. Sin embargo, está que no viene de un momento a otro. Está que hasta algo que la iglesia comienza a reflexionar un poco y darle la guianza del Espíritu Santo, no por ahora como donde un poquito más lo que el Espíritu Santo está. La vez que Jesús ha dicho al principio, y Timoteo por más y dice a vos un aposo, no por soportar ahora. Ahora Espíritu de verdad, viene y guía por la verdad concreta. Seguramente si Jesús la pueda explicar, ¿qué con la Santísima Trinidad? Seguramente no trata de comprender nada más. Si antes de los reinos, en diferentes momentos, Jesús simplemente dice, bueno, no está como no le con nadie, no como no le con nadie. Pero mi hermano, como Espíritu Santo había su iglesia, cuando nos quiere de fe a nos trata. Espíritu Santo y yo, las tres personas, un solo Dios. Ahora de nuestro mensaje, ¿vota hace oración a Tata? ¿Vota dirigir una oración a Tata? La mayoría de oraciones que nos hacen en misa, la dirigen a Tata. Solamente de parte, como nos hace de nuestra vida de paz, Señor Cristo, avisa o apóstol, de parte de eso, no se dirige directamente a Jesús. Pero la mayoría de otras personas de misa no se dirigen a nada. Pero de la misma oración, otra parte votada en cielo. No se notada en cielo. Cuando Jesús avisa que está consultada, que está mirada, pero que está tratada de Dios. Pastor, Dios está creador, Dios está creando cada uno de nosotros. Para mí, el esposo divino por el Espíritu Santo. A veces, si no está mirando, cada uno está mirando, y lo vamos, ni uno ni otro no aparece otro. Esta palabra engrandece en Dios. Dios ha creado gente, y cada ente a otro. Padre, por supuesto, pero también en su forma física.
inclusive si tienen 8, si vos te apuntas a mamá, mamá saca para acá. Inclusive de 8, nada te parece completamente otro, algo indistinto, algo gozo. Y de grandeza de creación, es algo de Dios trata. Dios la crea, Dios trata, nos trata. Y no es culpable con él, trata de amor, y está estimado, trata de empatía, de agua, y trata también de agua todo el día. O la botalanta, trata guapo, con biblioteca, con la de agua. Todo el día nos trata de cielo, trabajamos. Y nos tiene un Salvador, que ni dos personas de la misma Trinidad a vida gente, a entregar su vida para cada uno de nosotros que dan su vida en la cruz a nos dan en salvación. Así nos avisa el Señor Jesús, mi Salvador. Pero hoy nos tiene un para que un Salvador nos da el Señor Jesucristo. O así en nuestra vida del mundo, muéstranos el camino de salvación. Como él directos en vida eterna. Y también la amada para nosotros, Espíritu Santo de Dios. Para nosotros otro, para nosotros es un Dios de nuestro corazón. Para el Espíritu baja y para nosotros. También y Jesucristo la reina de nuestra vida. Para Dios trata que vida de cada Dios. Y Dios completo, Santísima Trinidad, hace morada de los corazones. Santísima Trinidad. Damos papel en la 3. En algún momento de oración, nuestro papel con nuestro papel con Jesús. Señor Jesús, vas a salvarme, Señor Jesús, saname, Señor Jesús, cuidame. Vos también como un guardador. Voy a entregar vida para mis años de salvación, cuidame, Señor, para mi papel de esposo, cuidame para mi cambio. Señale, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, por Padre, Espíritu Santo de Dios, mi Espíritu Santo, esposa y divino, treinta de mí, Espíritu Santo, que en mi mando, en mi pochete, dona, en nuestro bellísimo pasado. Y olvidamos, por Padre, que tres personas divinas, trata de mi Espíritu Santo. Manténganos, y Dios créanos para Dios. Da un misterio grande y precioso. Santísima Trinidad. Y el recado de nosotros es una banda de voz. Estaba humano. Es una banda de voz humana. Guarda. Estaba humano. ¿Tienes un tal del cielo? Jesucristo ha entregado su vida para cada uno, ¿para qué? El Espíritu Santo la moda de su corazón, la viva de él. También se nos ha llamado romano, pues nos tiene un tal del cielo, nos tiene un Salvador, Jesucristo, nos Señor, y nos tiene un Espíritu Santo en la moda de Dios, la viva de Dios. Dame, Espíritu Santo, dame Jesús. Ahora es una condición indicada que está en la presente. A ver, Yuna, casa, no cansa nada. La idea tranquila, la que va con un partido de medio, la que quiera tranquila, si que va a pego, no cansa nada la idea. Un cariño, un amor. Quizá fundamentalmente algún hombre no está cumpliendo su deber, pero si no cree, otro hombre no está cumpliendo el deber vital. Vital conocer hombre no está verdaderamente un varón, un hombre no está cumpliendo su deber vital. Tú estás un líder espiritual. Tú estás entregado su vida, tú estás sacrificando su tiempo, su trabajo, hace su mayor esfuerzo para una su luna, para una todo lo que no tiene usted.
Y tal conocer a hombre verdaderamente, hombre santo, hombre que hace su mayor esfuerzo. Y tal conocer a hombre que lucha, personalmente su joven, pero a pesar de su forma de entregar su vida, no que una suya lo mejor posible. Y por motivo de uno está cumpliendo su deber, no porque esa cultura es nada, no está justo. La suración está cumpliendo su deber. Está un verdadero modelo de San José. Y hoy tratan, vos aquí sería un don maravilloso, un don de 13 lloran al mundo. Vos aquí sería un don. Cada que ayuna con vos año, está un don de Dios. No está fácil para vos tratar. No tiene un manual. Ahora vaya yo, no tiene un manual de cómo tengo tratar. Yo tengo que cocinar, ahora yo tengo que cocinar cambiar papas. No. A mí no sé. Yo tengo un sobrino chiquito de 1 año y si mi hermano le da a mi sobrino, yo no sé qué me dijo a hacer. Si está poco, vaya a ver. No lo tiene un manual para mostrar. Ahora tienen muchos adolescentes. El momento de la adolescencia está muy importante. La soledad está comenzando un tigre de libertad, pero su autoridad como tal es ahí. La soledad trata. Su autoridad, vos votás su amigo, pero vos trata. Pero menos trata. Y trata, Jesús, putaquía, trata la silla, el peligro del mundo, con su experiencia la muestra que tu mamita sabe, no pasa después, no pasa. Tata, nos gusta falla, nos gusta comer el horno, pero un verdadero tata blanca. Y hermana, si alguna edad en la total, algún momento vos cometer algún error, nunca a volver a un tata. Reconocer la debilidad y el perdón. Nunca tata. No perde el regalo maravilloso de tu familia, digo yo. Si no está asignado mi familia y Santísima Trinidad, no está uno. Mi familia no está uno. No le hagamos proveer de apoderante de mi familia. Cuida tu familia, lo que Dios ha donado, a vos cuídala. Vos ayudan, vos casar. Y le hagamos un poco de unidad. Un tata te ayuda en la unidad. Si tata está presente, si tata está un líder de su familia, que viene con familia, tiene una unidad más fuerte. Fácil, no es fácil. Pero también si los niños, Señor, también si los niños, Espíritu Santo de Dios, para nosotros, a pesar de la debilidad, hacen un mayor esfuerzo y salen victoriosos de los luchas a diario. Mi hermana me pide especialmente el gozo, esposa y Espíritu Santo. Y marchamos bien de casa. Pastora, no está a celebrar, o Dios es un gozo, el don de dar. Dame, Señor, gracias, Señor, para el don maravilloso y bonito. Amén. Haz una promesa en la iglesia, en la pueblo de Dios, comienza para él. Ahora mira la familia que subió una hija dice, está más bonita. Y a mí un sentimiento normal de ella, y te dice, está algo normal,
mi entrega, mi servibilità, una cosa ayuda. Esto es algo precioso, bonita. Como está ayuda a un joven chiquito que crece y mira un poco otra, la forma de su familia. Y aunque vino por mi ayuda, Dios es una mejor ayuda. En mi casa estoy feliz y contento a pesar de mi entrega, tiene un sacrificio, Dios es una también una alegría. Y cuida corriente. Y tiene una gran de 80 90 años. Vive de una chiquita. Dios es una vida que todo tiene. La manera nuestra vida, no nací yo. Antonita siente y me está agradecido para todo con mi alma. Hermano,